La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy por hoy, si vemos el mundo, el que nos ha tocado vivir estos días concretos, faltos de retórica, son hechos, imágenes que a veces salen por la televisión, a veces no. Lo que veríamos es precisamente decenas de miles de ciudadanos, yo diría millones, en diversas partes del mundo, que exigen justicia gritando. Están bombardeando niños y por decenas de miles. ¿Cómo enfrentar las palabras? ¿Cómo enfrentar la poesía, por decir algo, a un hecho tan dramático y contundente como que los mayores poderes del mundo usan su poder para asesinar bebés? Solo porque tienen otro idioma, solo porque nacieron hace milenios como Jesús en una tierra, solo porque esa tierra terminó siendo codiciada, solo por muchas razones que podríamos terminar aquí en horas y horas de conferencia. Pero la realidad de hoy, es que estamos ante un Auschwitz. Ya no es un libro que leemos, señores jueces, magistrados, juezas. No es un libro que leemos, que pasó hace tiempos, que diríamos, uy, debió ser terrible vivir allí, en Polonia, en Alemania, en la Europa de los mediados del siglo XX. 6 millones de judíos asesinados, 20 millones de socialistas soviéticos, 50 millones de europeos. Cantidades que incluso para la época en que leíamos los libros sobrepasaban en la población misma de Colombia. Como si a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, de cualquier edad, los cogieran en una inmensa fila que creo que sobrepasaría desde La Guajira hasta Leticia y los fusilaran con balas y con armas oficiales. Algo de eso ha pasado en Colombia y pasa. Quizás si me pusiera a hablar de dramáticos números, encontraría que en Gaza han muerto 70,000 entre esos niños y niñas. Y en Colombia, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, desde que hizo su investigación, 9 de abril del 48 a la fecha, 700,000 colombianos, es decir, 10 Gazas. Ante esos hechos de la realidad, ¿cómo se responde? Indudablemente quienes hoy gritan por millones en las calles de Europa, en las calles de los mismos Estados Unidos, ya mandaron el ejército a los estados diferentes de los Estados Unidos para contener manifestaciones. Desde las calles del Medio Oriente, de las calles de Indonesia, de la India, millones y millones de personas claman por justicia. Y entonces uno tendría que decir, ¿y qué es la justicia entonces? Si no hay respuesta. Si decidieron quitarle los pasaportes y las visas a los magistrados del mundo, que nosotros reconocemos como parte de nuestra justicia según nuestras leyes y nuestra Constitución, y no decimos nada. Silencio. Porque un padre mayor habla a través de las bombas y la amenaza. ¿Qué decir nosotros desde aquí, desde Colombia, donde estamos? ¿Actuamos? No actuamos.
nos silenciamos por conveniencia. ¿Dónde están los magistrados del mundo? Sino algunos, muchos acobardados, y otros, muchos y muchas, valientes, hablando en las Naciones Unidas, hablando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando en el Tribunal, en la Corte de Justicia Internacional, todas instancias que nuestra institucionalidad en las dos constituciones, la del 86 y la del 91, aceptan como institucionalidad colombiana. ¿Acaso la huida del derecho convencional, como llaman, el que tiene que ver con el mundo, esa huida, ese rechazo actual, no tiene que ver con un escape? Me pregunto a veces, escape en la retórica para no asumir los hechos. Quizás si tratásemos de discernir qué es Gaza para nuestro mundo, para nuestro presente, para nuestra vida concreta, la que nos tocó vivir, no pensaríamos como aquellas, incluso colombianos, que partían para Europa a las montañas a luchar por la justicia. ¿La justicia son solo libros de historia o son hechos de la historia? Esos que allá luchaban ante Auschwitz, 200,000 italianos, tengo aquí las cifras, que le ganaron primero a Mussolini, etcétera. Ese pueblo que entre todas las nacionalidades y diversas maneras terminó rodeando el búnker del Führer y murió el Führer en sus propias manos ante el empujo de la humanidad de aquel entonces. ¿No es acaso hoy la humanidad la que tiene que responder? ¿No estaremos en un momento en donde transitamos, quizás rápidamente y sin darnos cuenta, del concepto de ciudadano, ciudadana al de persona? La persona como un nuevo sujeto libre de la humanidad. Y por tanto transitamos también del concepto de nación al concepto de humanidad y del concepto de Estado nacional al concepto de instituciones de la humanidad que no permitan la injusticia, porque ya las instituciones de justicia nacionales quedaron sobrepasadas, ya no funcionan porque son impotentes y no pueden garantizar la justicia en el mundo. ¿Qué pasa en esos momentos donde la institución nacional no puede garantizar justicia, ni en su país ni en su mundo? Pues podría uno pensar, y lo dejo como idea simplemente, porque solo son ideas recogidas de la experiencia, que estamos en un tránsito que damos o no, el tránsito hacia la humanidad como nuevo sujeto político de derechos, mucho más allá de las Naciones Unidas que aún permanecen ancladas a la tesis del Estado Nacional. Humanidad, hoy global. Quizá fue el capital volviéndose globalizado, como nos enseñaban en el Congreso. Es que ya el capital se globalizó. Bueno, eso significa una consecuencia concreta. Hace aparecer la humanidad como una gran red de espíritus y de acciones, un nuevo sujeto político que hoy por hoy tiene que accionar ante los casos de injusticia y por tanto debemos darle cabida en nuestro propio espacio institucional y de normas, donde cabe la humanidad como concepto en la sociedad colombiana actual. Y lo digo porque no aparece en las discusiones, no está en el Congreso, no aparece mucho en las conferencias, los movimientos políticos o sociales no hacen mucha referencia
a que Colombia simplemente es parte de una humanidad que cada vez decide tomar decisiones. Y entonces habría que ver Gaza, lo pongo como ejemplo, solo como ejemplo. Gaza es un conflicto en donde se condensan no solamente la historia que ya conocemos, de divergencias religiosas o de imposición de unos imperios sobre un territorio y unos pueblos sin tener el derecho a imponerse. No es que decidimos que en este territorio tienen que llegar estos señores que expulsamos y matamos de Europa para que ahora puedan vivir con este pueblo al cual no hemos consultado si quiere o no quiere, y que después termina al cabo de las décadas en medio de un genocidio, en cárceles, sin casas, sin lugar, sin patria, y viendo a sus niños morir en las calles de las bombas o del hambre. Resumen de conflictos, sí. Resumen de conflictos no resueltos a través de las décadas. Y entonces, si tomo eso como una experiencia que alcanzo a ver en los actuales instantes, conflictos no resueltos, escondidos debajo de los escritorios, debajo de los burócratas de las oficinas de las Naciones Unidas, debajo de la conciencia doble de europeos que asesinaron judíos y ahora echan a los judíos de su tierra para volverlos aliados para asesinar otro pueblo que ya no es el judío, sino el palestino. Y aprenden cómo arrojar las bombas sin culpa y firman y aplauden como si estuvieran en las plazas de toros de los países latinos aplaudiendo la muerte. Tan acostumbrados se volvieron a aplaudir la muerte que entonces ahora aplauden la muerte de los bebés. Y es que esas bombas no van a caer sobre nosotros. Es que creemos como colombianos que somos en la historia, nos hemos construido, y sí, violentamente, no nos hemos construido pacíficamente, ha sido casi que un oasis encontrar la paz en los años de nuestra historia, mientras que la violencia ha sido lo común. Esa historia nuestra no nos hace ver acaso que las bombas que caen allá caerán también aquí, y que ya se anuncian, y que simplemente lo que nos están es amenazando, y que por tanto deberíamos alistarnos intelectual y físicamente también. ¿Cuáles son los peligros que se nos ciernen y cómo responder como sociedad que fuimos hijos de Bolívar y que somos latinoamericanos, no occidentales? Sabemos de Occidente y lo entendemos, pero también sabemos del África y la entendemos. Y también sabemos de los árabes y los entendemos, porque todas las sangres están en nuestras manos, en nuestras venas, no regadas por nosotros, sino que se cruzan como culturas que podemos entender en medio de nuestra propia diversidad. ¿Será que en la Corte Suprema de Justicia, ahora que leo algunos temas para esta conferencia, que congrega unas salas, se llaman así, supremas es la palabra, o sea, cúspides, según lo que significa la palabra suprema, que tienen que ver con lo rural y el agro, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con las salas diferentes de lo penal, que tienen que ver con lo comercial o civil, como ahora se le indica. ¿No será que estamos viendo en cada una de estas salas simplemente una especie de cúpula suprema de los conflictos de la sociedad? Toda, que por una u otra razón van llegando allí en forma de pleitos, unos de poca dimensión, otras de mucha, pero al final una especie de filtro en donde se ciernen la gran conflictividad de la sociedad colombiana no resuelta. Recordemos
que dije que la violencia de Gaza era una conflictividad que a través de las décadas no fue resuelta, que tendría que ver con muchos temas, incluso ajenos a los del día de hoy. Si la Corte Suprema está viendo una conflictividad no resuelta que suma y suma, a veces yo me pregunto, en los diversos debates del Congreso lo pensaba y lo dije, creo. A veces creemos que cuando los enfermos llenan los hospitales, los pasillos, las camillas, etcétera, agotan el personal médico, que no puede ya ni dormir en medio de tanta enfermedad. COVID, por ejemplo, en pasada ocasión, a veces pensamos que lo que se necesita es construir más hospitales. Y lo que se necesita es que no hayan tantos enfermos y enfermas. Y equivocamos el pensamiento y vamos a soluciones que no van a ser soluciones. Y la conflictividad queda sin solución. Veamos la tierra, que es un bonito ejemplo entre la Corte Suprema de Justicia y actualmente reformado incluso a instancias de mi gobierno en el Congreso de la República, que no podemos evaluar aún porque hasta ahora comienza una nueva justicia dentro del ordinario en realidad. Pero la tierra es un dato antiguo y viejo en Colombia. Y por la tierra nos hemos matado. Y hasta ahora intentamos construir unos mecanismos de solución pacífica a través de la norma y la justicia. Y tenemos ya una sala de justicia rural, agraria, configurándose. Su experiencia tendrá en próximos años y habrá conferencias para verla y evaluarla y saber si sirvió o no sirvió. Pero la tierra es un elemento de no solución del conflicto. Y lo mismo podríamos decir del comercio, pensado como economía, como contradicción y conflictos en lo económico entre empresarios, por ejemplo. Y lo mismo podríamos pensar de lo laboral. ¿Es que no es el conflicto acaso del trabajo y el capital? Miren la lucha que hubo para reformar algo que estaba en contra de lo laboral y que ahora mínimamente hace justicia con el pueblo trabajador. Y a veces por concepciones ideológicas decimos, es que otra vez están hablando de lo mismo. Pero todas las sociedades capitalistas están cruzadas por el conflicto laboral entre el capital y el trabajo. Nosotros hemos solucionado pacífica, razonable, tranquilamente, con el libro de la teoría, el conflicto capital y trabajo en Colombia. ¿O este obedece a otras razones que entre otras tienen que ver con un viejo conflicto entre la codicia y la vida? En el trabajador la vida en general, la trabajadora, aquella que pidió que hubiera un artículo que dijera que si tiene días de menstruación y le duele pueda ir al médico y no le fue aprobado. ¿Por qué? Porque los 2 o 3 días del dolor son ganancias para el patrón. Hombre. Y entonces la vida se supedita a la codicia. ¿Y no será que en Gaza estamos viendo exactamente lo mismo? Una vida supeditada a una codicia del mundo financiero que teme porque la humanidad se rebele contra la crisis climática, porque de una manera u otra se ha dado cuenta que el capital y su codicia se alimenta de petróleo y carbón y que la humanidad toda, incluido todos los bebés, hijos de aquí, hijos de Colombia, hijos de Venezuela o de América del Sur o de México
o de Norteamérica, incluidos los del señor Trump, o los europeos, o los árabes y palestinos, van a caer ya no sobre unas bombas de carbón, quizás de materiales radiactivos, sino las bombas del conjunto del CO2 de la atmósfera, porque no se podrá vivir, y eso es dentro de 10 años, y eso es dentro de 20, y eso ya lo estamos viviendo hoy. Codicia y vida, un conflicto que no se puede solucionar a través de la razón, del libro, de la palabra, sino solo de una manera. La vida te tiene que ganar a la codicia. Y si no, la codicia nos va a aplastar y nos va a asesinar a todas y todos las personas humanas. Y entonces las diferentes sales pueden, fíjese que no hay presidente, y quizás sería una idea también ahí arrojada, sala ambiental, creo, no existe, que debería existir, porque los conflictos de hoy cada vez más, precisamente por ser conflictos entre la codicia y la vida, son conflictos con la vida natural y con la vida humana, con la vida en general. Deberíamos pensar ahí con personas expertas en eso, un proyecto de ley al respecto para crearla. Pero al final, toda esta conflictividad laboral, agraria, ambiental, comercial, pues llega a la Corte Suprema de Justicia como institución y se delega en la Corte Suprema de Justicia el solucionarla. Y creo que por ahí no va a haber ninguna solución. Creo que la solución está en la base misma de la sociedad. Es que tenemos que plantearnos, y discúlpenme la palabra, el poder constituyente para resolver problemas fundamentales de conflicto de la misma sociedad. Y no estoy hablando de una asamblea, sino de poder constituyente. Es decir, el poder de la sociedad misma de tomar decisiones en pos de solucionar conflictos que no han sido solucionados y que cada vez más pasan de las fronteras hacia los confines de la humanidad. Y nos reclama nueva institucionalidad en el mundo. No somos nosotros solos los que la podemos construir indudablemente, sino que es una visión que creo empieza a surgir si de verdad queremos estar vivos en el planeta y construir algo que aún no existe, la humanidad como sujeto político de derechos y de acción política y de decisión en el mundo. Y no me alargo más porque creo que han sido largas también las exposiciones, si no dejo, y además mi voz ahora va a reclamarme, pues no me deja avanzar tanto, pero sí quería dejar este tipo de planteamientos un poco para la reflexión. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.